No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Propuesta de ley del Partido Popular para la concesión de nacionalidad a los sefardíes por carta de naturaleza. ETA a punto de entregar su arsenal en suelo francés. Muerto un soldado israelí que conducía un coche en la frontera con Líbano. Y terminamos hablando de Mahmoud Abbas, que pide no boicotear a Israel. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. Sí, sorprendentes noticias hoy, Jordi, y luego seguiremos con la agenda cultural. Eso, Raquel todavía no viene con nosotros, así que nosotros les daremos las noticias culturales. Pero empezamos en España. El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que pide al Gobierno un procedimiento reglado para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes por carta de naturaleza, con independencia de su lugar de residencia y de manera que no tengan que renunciar a su nacionalidad anterior al adquirir la nacionalidad española. La iniciativa señala que es el momento de que la democracia española recupere para su ciudadanía a los que aún sufren la injusticia y el agravio, a los descendientes de los judíos españoles expulsados hace más de 500 años que nunca quisieron dejar de ser españoles y nunca dejaron de sentirse tales. Hoy existen aproximadamente 2 millones de judíos sefarditas repartidos por el mundo, fundamentalmente en Israel. La proposición señala que se puede afirmar que los sefarditas forman una de las comunidades más entrañables y leales a la hispanidad de las que conforman la familia de los pueblos hispanos. Por ser los sefarditas testimonio vivo de una de las decisiones más injustas de la historia de España y por su lealtad a sus raíces, creemos que es necesario desde el Grupo Parlamentario Popular contribuir al proceso de concordia y al reencuentro, abriéndoles para siempre las puertas de su país, España. El Partido Popular recuerda que en Portugal se ha aprobado recientemente una ley para la concesión de la nacionalidad portuguesa a los descendientes de los judíos sefarditas portugueses y el gobierno español debería tomar una medida análoga. Bueno, Jordi, yo cuando vi esta noticia dije, ¿qué pasa? ¿Es una noticia de hace 2 años que se ha traspapelado? Pues no, es lo que ha pasado esta semana. Parece que el Partido Popular no se entera lo que hace la mano izquierda o la mano derecha, que sería el gobierno, porque el gobierno ya ha llevado adelante, ha anunciado, no es que ha llevado adelante, ha anunciado que iba a hacer esto que ellos ahora proponen, darle la nacionalidad por carta de naturaleza a los sefardíes. Lo que pasa es que lo anunciaron el 22 de noviembre del 2012, ha pasado más de un año, y eso que iba a ser el trámite urgente de la Carta de Naturaleza se convirtió en el trámite más largo de la urgencia que uno se puede imaginar, porque todavía no ha salido ninguna legislación al respecto, ninguna reglamentación. Ellos han dicho, pero de boquilla solamente, que los que iban a determinar la idoneidad para adquirir la carta de naturaleza, o sea, los que iban a certificar el hecho de ser sefardí, va a ser la Federación de Comunidades Judías de España, y aquí hemos estado en la comunidad y en Radio Sefarad bombardeados de emails de judíos sefarditas del mundo queriendo saber qué hacer, y nosotros diciéndoles todavía no hagan nada porque no hay nada que se pueda hacer. Han surgido gabinetes de abogados que se han forrado sacándole dinero a la gente para hacer lo que en realidad es el trámite actual, que es la carta de naturaleza por residencia, o sea que te exige vivir en España un par de años para adquirir la nacionalidad. Y todavía con el agravante de que, por ejemplo, según otros países, pues tienes que renunciar a otras nacionalidades para ser español, cosa que, por ejemplo, los israelíes no creo que estén dispuestos a hacer. Y entonces nos han comentado algunos que, por ejemplo, que para que se le pueda dar la nacionalidad española sin que tenga que renunciar a la nacionalidad israelí, pues hay que hacer unos cambios en el Código Civil que acepte ese tipo de dobles nacionalidades que hasta ahora no están aceptadas, porque eso está pactado con países de Latinoamérica, de Filipinas, de las ex colonias, etcétera, pero no con Israel o con Estados Unidos o no sé qué otros países, con Turquía, donde viven también muchos sefardíes. Así que bueno, te digo, la primera sorpresa de la noticia
es que el PP propone algo que el gobierno ya ha llevado adelante, o por lo menos se intenta llevar adelante, pero aquí, señores, topamos con la ley y mientras no se acelere el trámite para cambiar el Código Civil, pues esto no puede salir más adelante y todo se va a quedar como en el caso portugués, por cierto, que también hubo una declaración en el Parlamento, que sí, que los sefardíes, y están en la misma que en España. No han hecho absolutamente nada más allá que bonitas declaraciones. Que a mí también me huelen, y a muchos en las redes sociales, los sefardíes, por ejemplo, de Israel, les huele también esto, que justo se acuerdan de los judíos sefardíes cuando hay épocas de crisis, quizás pensando que los judíos sefardíes tienen mucho dinero y mucha potencia y mucho poder económico para salvar a España de la crisis. Y las cosas no son así, desgraciadamente, para España y para los judíos sefardíes, ¿eh? Y seguimos también aquí en España. Según algunas fuentes extraoficiales, el grupo terrorista vasco-español ETA prepara una entrega de parte de su arsenal de armas y explosivos antes del próximo 11 de enero. La banda terrorista escenificará ese movimiento mediante la difusión de un comunicado en el que anunciará las coordenadas geográficas de los zulos en los que guarda el material del que ya ha decidido desprenderse. Las mismas fuentes aseguran que la entrega tendrá lugar en suelo francés y que ETA venderá ese gesto como una prueba de su voluntad de disolverse por completo, aunque exigirá al gobierno que se siente a negociar el desmantelamiento del resto de su arsenal. Será la primera entrega de armas efectuada por ETA en su medio siglo de historia. ETA aprovecharía la repercusión mediática de una noticia así en fechas navideñas para presionar al gobierno a pactar las condiciones de la disolución total de la banda. Las fuerzas de seguridad francesas han informado recientemente de que ETA aún dispone en su territorio de un importante arsenal, unas 252 pistolas de las 400 que robó en 2006 en una fábrica del sureste de Francia y 1,3 toneladas de polvo de aluminio, componente básico de uno de los explosivos más utilizados por ETA. A pesar de las presiones, el gobierno se niega a negociar. La disolución de la organización terrorista permitiría a sus presos cumplir con las condiciones que ha puesto el gobierno para concederles el acercamiento al País Vasco. Sí, esta es una situación un poco ridícula, diría yo, porque ETA hace, o se supone que va a hacer este gesto de una entrega parcial de su arsenal para presionar al gobierno a que negocie con ella, pero el gobierno dice, no tengo lo que negociar, ETA está muerto y está derrotado. Entonces lo que tiene que hacer es sacar la banderita blanca, entregar todo y decir públicamente, la hemos cagado, así, con estas palabras o con otras más bonitas que seguramente sonarán menos fuertes, pero que van a renunciar a la violencia, que ya se arrepienten de lo que han hecho, cosa que este punto es un punto muy duro porque la gente dice, no, han dejado tácticamente la lucha armada. Tácticamente quiere decir que ahora que vamos perdiendo, pues no jugamos más a esto. Pero no quiere decir que renunciemos ideológicamente a la lucha armada si las condiciones otra vez se ponen a favor nuestro. Y eso es muy difícil que lo admita, menos este gobierno, porque desde el principio ha dicho que no tiene la más mínima voluntad de negociar, y la verdad es que no tiene ninguna necesidad de negociar, porque ETA se desmorona por sí misma. Un soldado del Ejército de Defensa de Israel fue asesinado por disparos efectuados desde el territorio libanés mientras conducía solo un vehículo militar no blindado. El asesinado fue identificado como el sargento mayor Shlomi Cohen, de 31 años, domiciliado en Afula, que servía en la Marina. Israel considera el ataque como un incidente terrorista, pero cree que el soldado libanés, aún no identificado, actuó solo. Tropas israelíes que fueron testigos del suceso reportaron que vieron al personal del ejército libanés convergiendo sobre el hombre que abrió fuego. El ejército israelí ha protestado por la violación de su soberanía a la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas, UNIFIL, y aumentando su estado de alerta a lo largo de la frontera. Bueno, creo que habéis hablado de esto en el programa con Dori Lostrom por Israel. Esto conmociona a la gente porque en realidad no era la frontera con Líbano en estos momentos no es un frente caliente. Digamos que sí lo es, por ejemplo, la frontera con Siria, donde están más al tanto de que no caiga algún misil perdido o balas perdidas,
o como no lo es, por ejemplo, la frontera con Jordania, y que sorprendería mucho un incidente de este estilo. Lo que sí se ha identificado es que es un soldado del ejército libanés, no es de Hezbollah ni de otro grupo. Y me imagino que el propio ejército libanés se encargará de detenerlo y de juzgarlo. Así que, bueno, ya les iremos reportando a medida que sepamos más sobre este incidente. Terminamos con unas declaraciones sorprendentes. Durante los funerales del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dejó estupefactos tanto a periodistas como a activistas palestinos al señalar que los palestinos no apoyan el boicot contra Israel, aunque sí contra los productos de los territorios en disputa. No le pedimos a nadie que boicotee a Israel. Tenemos relaciones con Israel. Nosotros mantenemos un reconocimiento recíproco con Israel, declaró Abbas, lo que generó fuertes condenas entre los activistas palestinos que dicen que el presidente de la Autoridad Palestina perdió el contacto con el pueblo, como Omar Barghouti, uno de los fundadores de Boicot, Desinversión y Sanciones, la organización que insta a boicotear lisa y llanamente a Israel, no solo a los asentamientos. Bueno, pues ahí lo tienen. O sea, esta organización de boicot, desinversión y sanciones que surgió, recordemos, de aquel congreso de Durban sobre derechos humanos que en el 2000 y poco, pues toda su temática giraba en torno a Israel, a Israel, a Israel y a Israel. Pues dentro de la propia calle palestina, por lo menos en la dirigencia palestina, están diciendo de que no se boicotee Israel porque Israel es el interlocutor. Seguramente Abbas, para hacer estas declaraciones, también tuvo alguna ayudita o alguna frase que le sugirió John Kerry, que en medio de negociaciones de paz uno no puede decir que boicoteen al otro lado, ¿no? Porque no sería, digamos, despertar confianza en ningún tipo de negociación en ningún futuro. Así que, bueno, pues como decíamos al principio, noticias muy sorprendentes hoy, desde la propuesta del PP para que el gobierno haga algo que ya está haciendo, hasta lo de ETA, que va a entregar su arsenal, sí o no, y última declaración de Abu Mazen, diciendo de que no hay que boicotear a Israel. Yo no sé, espero que no lo maten por eso, porque por mucho menos ya se han cargado otros líderes palestinos. Bueno, Jorge, pues con esto terminamos la primera parte del informativo y ahora enseguida, en un segundito, volvemos con noticias culturales. Bueno, Jordi, hoy empezamos las noticias culturales con una excelente noticia para los amantes del buen cine y de todos los que nos ocupamos del deber de la memoria. Estamos hablando del director israelí Ari Folman, que es candidato al Oscar por la película Vals con Bashir. Escribirá y dirigirá una película de animación basada en la vida y en el famoso diario de Ana Frank. Así es, Folman ha dispuesto de acceso total a los distintos archivos que se conservan sobre Ana y dispone de los derechos para lanzar la cinta en todo el mundo. Llevar el diario de Ana Frank a todas las pantallas es una oportunidad fantástica y un desafío. Se necesita material nuevo para mantener viva la memoria para las generaciones más jóvenes. Estas son declaraciones del director israelí Ari Folman. Según The Hollywood Reporter, la producción comenzará en enero de 2014 y supondrá un giro en la carrera de Folman al tratarse de un proyecto pensado para todos los públicos. No, como saben, Folman buceó en sus propios recuerdos y experiencias en la guerra del Líbano del 82 para crear aquella película Vals con Bashir, que le situó a las puertas del Oscar, y con su último proyecto The Congress obtuvo el galardón de los premios del cine europeo a la mejor cinta de animación, como ya les contamos aquí en la agenda cultural de Radio Sefarad. Y aparte, Jordi, creo que es muy importante y va a ser una novedad, porque creo que va a ser la primera película de animación que aborda el tema del Holocausto, de la Shoah. Y creo que así como fue toda una revelación, Vals con Bashir, cómo a través de la animación se podía abordar un tema tan doloroso como la guerra de los recuerdos más trágicos, pues quizás la animación en este caso sirva para entrar en el infierno de la Shoah de una manera soportable.
Pues veremos el resultado de esa cinta, que seguro de todas maneras no gustará a todos, eso ya lo veo. Pero bueno, veremos qué tal lo lleva Ari Folkman. Y ahora la segunda noticia nos lleva a Extremadura, en concreto a Plasencia. Allí se va a crear un centro de interpretación del pasado judío, ¿verdad, Jorge? Sí, bueno, desde el ayuntamiento afirman que desean crear un modesto centro de interpretación sobre la cultura judía en Plasencia, en un enclave que explica el concejal de turismo David Moreno, desde el cual se podrá contemplar el Berrocal con el antiguo cementerio judío. Este proyecto forma parte de un plan más amplio que incluiría en una fase posterior la revalorización y aprovechamiento de un recurso prácticamente único en España, que es el cementerio judío del Berrocal. De hecho, Plasencia y Lucena son las únicas urbes que conservan restos de necrópolis hebraicas medievales. Además, este centro de interpretación, tendrá como objetivo informar a los visitantes del pasado judío de la ciudad e incluirá una serie de paneles explicativos y un pequeño mirador al norte que permita divisar y dar mayor protagonismo visual al emplazamiento de este antiguo cementerio. Bueno, y hablando de cosas antiguas y de arqueología, hay un nuevo hallazgo arqueológico en Israel. Sabes que es una fuente inagotable de sorpresas. En este caso, una excavación en las cuevas del Monte Carmelo, que es cerca de Haifa, de la ciudad portuaria de Haifa. Y allí se han encontrado restos de una comida cerca de una tumba, lo que hace suponer a los arqueólogos que se trata del primer banquete funerario descubierto hasta ahora de la era prehistórica, porque estamos hablando de hace 13.000 años. Mira, las cuevas que salpican el monte sirvían como refugio a una tribu de docenas de miembros al final de la era glacial hace 13.000 años. Sabemos que el Guy Bar Oz, uno de los 3 arqueólogos de la Universidad de Haifa que dirige la excavación, dijo algo así como que sabemos que el hombre prehistórico enterraba y velaba a sus muertos, pero no sabíamos que también hacían cenas rituales en su honor al pie de las fosas. Sí, y además también dice que están seguros de que son los restos de una comida, más bien banquete, porque los huesos que se han encontrado al lado de la tumba se han roto con utensilios de sílex y a muchos se les ha extraído el tuétano, que como sabemos era la principal fuente de alimentación para estos hombres prehistóricos. Los arqueólogos llevan excavando en el monte desde 2003 y desde entonces han desenterrado 29 esqueletos de niños y adultos pertenecientes a los llamados natufienses, una cultura prehistórica que se extendió por todo Oriente Medio hace más de 15.000 años. El equipo, compuesto por el propio Bar Oz, también por Reuben Yesurún y Dani Nadel, de la Universidad de Haifa, todos ellos, trabaja en colaboración con el Instituto Weizmann de Israel, así como con otras universidades de Francia, Hungría y Estados Unidos, en este proyecto para estudiar esta cultura con este nombre tan curioso, natufiense. Bueno, espero que no surja por ahí alguien que diga que es el pueblo natufiense y que busque la independencia de Natufilandia o como se llame esto, porque ya la cosa ya está bastante complicada como para que aparezca alguien más ahí. Pero bueno, los natufienses se supone que vivieron durante el Holoceno, cuando el clima en Oriente Próximo era frío y húmedo, más o menos como esta semana, con abundante vegetación. Eso ya no tanto. Los arqueólogos piensan que fueron los primeros en cultivar cereales a pequeña escala y se considera que son el nexo entre el nomadismo y el sedentarismo y la transición a la agricultura. Fueron los primeros humanos que comenzaron a enterrar a sus muertos y a realizar rituales funerarios, ya que separaban la cabeza del tronco del difunto y adornaban la fosa con flores. Bueno, estos seguramente serían los abuelos de los cananeos, de los que ya se habla en la Biblia. Y antes de despedirnos, Jordi, déjame decir una más. Queremos recordarles que hoy se celebra el acto de homenaje a Mario Muchnik, un acto que promueve Casa América, el Centro Sefarad de Israel y el Aleph Editores, con motivos de sus 40 años como editor en España y de la publicación del segundo volumen de sus memorias llamado Ajuste de Cuentos. Muchnik ha sido el artífice de la primera edición en España de autores como Elías Canetti, Elie Wiesel o Primo Levi. El homenaje tendrá lugar hoy a las 19 horas en la sala Jorge Luis Borges, muy apropiada, de la madrileña Casa de América. Eso es lo que quería meter, esta última noticia breve. Muy bien, Jorge, pues nada, nos despedimos, hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La Unión Europea ofrece ayudas sin precedentes si Israel y Palestina logran un acuerdo final. Nuevo atentado contra Hezbollah en Líbano. Los universitarios estadounidenses votan por boicotear a Israel a pesar del presidente palestino. El cótel es de todos los judíos, dijo Netanyahu ante la Bienal Reformista. Estas son nuestras noticias y Jorge está aquí para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego hablaremos de las noticias culturales. Eso es, pero empezamos hablando de la Unión Europea, que ofreció a Israel y a la Autoridad Palestina un paquete de ayudas sin precedentes y una asociación privilegiada en caso de que logren un acuerdo final en el marco del proceso de paz. En una declaración escrita, los ministros de Exteriores de los 28 países de la Unión Europea señalaban: las actuales conversaciones representan una oportunidad única que debe ser aprovechada por las dos partes para desarrollar una solución de dos estados. El paquete de ayudas ofrecidas incluiría desde un mayor acceso a los mercados europeos a cooperación en materia de seguridad, pasando por vínculos culturales y científicos más estrechos, oportunidades de comercio e inversiones y un diálogo político más profundo. Sin embargo, deploraron la expansión continua de los asentamientos israelíes que, según alegan los europeos, son ilegales bajo la legislación internacional y constituyen un obstáculo a la paz. Expresaron su preocupación por los episodios de violencia en los territorios en disputa y por la situación humanitaria en Gaza, sin citar ningún obstáculo por parte palestina. Ahí está, la Unión Europea nuevamente situándose donde debe ser, o sea, no en el medio. Evidentemente nunca van a ser un actor importante en unas negociaciones de paz, porque la Unión Europea siempre se posiciona y se sigue posicionando en un solo lado, diciendo de antemano, deploran la expansión continua de los asentamientos israelíes. ¿A qué viene esto ahora? Cuando están hablando los israelíes y los palestinos de ese tema, más bien que lo solucionen entre ellos, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea tiene que meter cizaña si se va a hablar de ese tema? Si ese es uno de los temas más importantes. Pero a mí lo que me llama, que me causa también cierta gracia es, ofrece ayudas sin precedentes si llegan a un acuerdo final. Yo les prometo un coche a Abbas y otro a Netanyahu si firman la paz. Pero esto qué chorrada es. ¿Esto qué chorrada es? Si no lo han conseguido en 65 años, ahora lo van a conseguir porque, escuchen, porque lo que le promete Europa es para dejarlo todo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Mayor acceso a cooperación en materia de seguridad. Imagínate, los israelíes dicen, oye, vamos a poder tener la seguridad de los europeos, no la nuestra, que a la luz de lo que es, por ejemplo, en materia de seguridad, España o Francia o Inglaterra con los atentados de Londres o de Madrid del 11M. No, nos van a dar ellos cooperación en materia de seguridad y también vínculos culturales y científicos más estrechos. Pero si Europa está viajando a Israel para nutrirse de su cultura y de su ciencia, ¿qué es lo que va a aportar? Oportunidades de comercio e inversiones y un diálogo político más profundo. Es de coña marinera, como se dice aquí en España, esto que ofrece Europa. Más bien, menos mal que esto es tan ridículo que ninguna de las dos partes, ni Israel ni los palestinos, le prestan atención. Pero a ver si nos enteramos que la parte política de la Unión Europea, porque la Unión Europea sirve para muchas cosas, pero para hacer política europea en el Medio Oriente es un rotundo fracaso y estaría mucho mejor la Unión Europea si no se metiera donde no le mandan. Y aquí, cuando se está hablando en diálogos directos entre dos partes, no tienen lo que opinar hasta que no acaben, si ya acaban de hablar y ven que no se puede avanzar más, pues que sigan opinando. Pero mientras estén los demás dialogando, por favor, un poquito de cultura, de ciencia y de seguridad y de inteligencia para que las cosas progresen y no para que Europa quede marcada para siempre como un factor totalmente parcial en la resolución de conflictos internacionales.
Un coche bomba estalló la madrugada del lunes al martes pasado cerca de la localidad de Al-Labouli, en el valle de la Bekaa, en el Líbano, una zona considerada como baluarte del grupo terrorista chií Hezbollah. Algunos informes cifran en 20 el número de víctimas, además de heridos en estado grave, aunque el canal de televisión de Hezbollah sostiene que no hubo víctimas fatales. Recordemos que este grupo terrorista chií, armado y financiado por Irán, está combatiendo junto a las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad y, por lo tanto, ha recibido amenazas de represalias por parte de los rebeldes sunitas y yihadistas que luchan para derrocarlo. Bueno, traer a las noticias de Radio Sefarad la explosión de un coche bomba parecería estar también un poco fuera de lugar. ¿Por qué en Líbano sí y por qué las de Irak y de Afganistán y de Siria no hablamos de ellos? Porque esos son conflictos que ya están planteados. Lo que estamos mostrando es cómo se está gestando una nueva guerra dentro del Líbano. Y a pesar de que Hezbollah siempre está echándole la culpa de de todas las bombas que les atacan a ellos, dicen que son los israelíes, alguno ya en Hezbollah le empezará a picar la curiosidad de decir, igual no son los israelíes, igual son los sunitas, igual son los yihadistas, todos estos que son nuestros enemigos en Siria, que queda aquí cruzando este río, estamos ya en Siria, y resulta que son esta gente la que están contra nosotros y que nos quieren matar. Así que el problema de que traigamos un coche bomba o otro atentado en el Líbano contra el tema de Hezbollah o contra los sunitas, esto es poner en alerta de un nuevo conflicto que se está generando, que todavía no ha estallado, pero del cual existen ya precedentes. Esta misma semana hemos asistido penosamente al disparo de un francotirador, bueno, ni siquiera un francotirador, un soldado del ejército libanés, no de Hezbollah, del propio ejército libanés, alguien que dispara contra un soldado israelí. ¿Esto qué supone? Esto que supone que ya incluso la gente, digamos, no vinculada a la milicia de Hezbollah, ni vinculada a un grupo yihadista concreto, sino un soldado cualquiera, alguien cualquiera con un arma en la mano, empieza a disparar en cualquier dirección. Y esto es muy peligroso porque abre las puertas a que tengamos dentro de poco otros titulares que digan algo así como Líbano también en guerra civil. Vamos ahora a América. Los académicos estadounidenses respaldan el boicot a las instituciones educativas de Israel porque ese país ha violado el derecho internacional y varias resoluciones de la ONU, entre otras razones. La Asociación de Estudios Americanos, conocida como ASA por sus siglas en inglés, dedicada a la investigación interdisciplinaria de la cultura e historia de la nación, ha anunciado su decisión este lunes, respaldada por el 66% de los 1.252 miembros de entre los 5.000 afiliados que han participado en la votación. En realidad, la decisión ya había sido tomada el pasado 4 de diciembre por 20 miembros del Consejo Nacional de la ASA en una conferencia que tuvo lugar en Washington. El resultado de la votación ha confirmado esta decisión una semana después de que el propio presidente palestino Mahmoud Abbas expresara que la postura de su gobierno era boicotear empresas y actividades de los territorios en disputa, pero no al propio Israel. La Liga Antidifamación ha calificado esta decisión de vergonzosa, inmoral y un ataque a la libertad académica. Romper las relaciones con las instituciones israelíes solo porque están en Israel, el único país demócrata de Oriente Próximo, es tremendamente injusta, dijeron. Es tremendamente injusto y es tremendamente antidemocrático. Y te lo voy a decir con los números que hemos dado. Ellos, el pasado 4 de diciembre, en el Consejo Nacional de esta asociación, declararon que iban a boicotear a Israel. Pero vieron que, como dice que el Pisurga pasaba por Valladolid, que había tal apatía que nadie iba a votar ni a favor ni en contra, pero que sí sus militantes. Y entonces, de los 5.000 afiliados, votaron el 25%. Y de esos 25% que votaron, 2/3 votaron a favor de este boicot. ¿Pero cuánto es 2/3 del 25%? Pues es el 16%. Y sacan este comunicado como si fuera que la Asociación de Estudios Americanos o que los académicos de todo Estados Unidos están por boicotear a Israel, cuando en realidad es la movilización de un 16% de gente
que muchas veces, Jordi, yo no quiero poner el dedo en la llaga, pero muchas veces sus cátedras, sus plazas, su trabajo, su sueldo está financiado por entidades que no están en Estados Unidos. Por ejemplo, la mayoría de las cátedras que existen de estudios árabes en las universidades americanas están financiadas por países extranjeros a Estados Unidos, por países árabes. Y entonces es bastante sencillo reclutar el 16% de los académicos de Estados Unidos, porque posiblemente la cifra de los financiados desde fuera de Estados Unidos se acerca a este 16%. Y no lo digo en el sentido de una casa de brujas, que todos los que están financiadas, todas las cátedras financiadas desde el exterior de Estados Unidos, pues no valen. Lo que digo es que esta decisión es tan estúpida, porque el propio representante máximo de los palestinos está diciendo, no hay que boicotear a Israel, pero ellos son más papistas que el Papa, y entonces dice, sí, nosotros ahora, después de, aunque lo diga el presidente de los palestinos no sabe lo que dice, nosotros somos los que sabemos lo que decimos, hay que boicotear a Israel. Y entonces, bueno, pues ya hemos dicho aquí, y no lo vamos a repetir, de que la cantidad de premios Nobel que salen de las universidades americanas y que son judíos y que están vinculados a instituciones académicas judías e israelíes. Ya sé que aquí ellos lo presentan como una declaración anti-israelí, no antisemita, válgame Dios, pero yo aclaro que esto es más o menos lo mismo. Y es lo mismo porque nadie dice vamos a boicotear por ejemplo, a las universidades de Venezuela, porque ahí hay un señor que está flipando con las imágenes que ve en las grutas que se le parecen a su anterior dictador. Ni siquiera a boicotear las resoluciones de las academias de Cuba, porque hay un régimen que no lo... Es más, ni siquiera boicotean a los académicos de Corea del Norte. ¿Entiendes? O sea, aquí no se boicotea nada más que al Estado judío. Y hay que decirlo con todas las letras. Esto no es un boicot contra una política de un país. Esto es un simple, llano y acto de racismo en toda regla contra los judíos porque tienen ahora un país. Si no tuvieran un país, pues estaríamos bastante más jorobados porque estos, en vez de tomar resoluciones, tomarían acciones. Y terminamos en un discurso pronunciado vía satélite ante la Bienal 2013 de la Unión para el Judaísmo Reformista. El primer ministro israelí Netanyahu dijo que el Kotel HaMa'araví, es decir, el muro occidental, también conocido en el mundo no judío como Muro de los Lamentos, pertenece a todos los judíos. Y añadió, estoy comprometido a asegurar que todos los judíos se sientan en su casa en nuestro sitio más sagrado. Israel es y debe seguir siendo el hogar nacional de todo el pueblo judío. Rick Jacobs, presidente del movimiento reformista, añadió que llegará el día en que los de las corrientes no ortodoxas lograrán la igualdad con la comunidad y el rabinato ortodoxo a los ojos del Estado. Bueno, yo aquí me apoyo en la declaración de Netanyahu y trato de explicarla a los que no son judíos por qué hay que recalcar que el muro pertenece a todos los judíos. Pues es que cuando uno se acerca al muro occidental o el muro de los lamentos, pues ve que no es que te pidan un pasaporte o un documento de entrada, pero el sitio ya está copado. Está ocupado y controlado por gente que son Haredim, que son de la corriente ultraortodoxa, y ellos son los que administran todo y no dejan entrar las mujeres a una zona y les las mandan a otro sitio. No es la policía ni la guardia de frontera la que dice dónde tiene que rezar cada uno. No hay una ley que diga cómo se reza en el Kotel, ni siquiera hay una ley más allá de la del decoro y de la alarma pública que impida que uno vaya vestido de una u otra manera a rezar en el Kotel, como tampoco hay ninguna ley escrita que diga que ante el Kotel uno tiene que ir ni siquiera con una kipá. Es una señal de respeto, es una señal de la tradición, etcétera, etcétera. Pero estas tradiciones
pueden ser vistas desde otras perspectivas y muchas veces estas perspectivas están en otras corrientes más allá de la ortodoxa, como es el caso de la reformista, como puede ser el caso de otra corriente como son los conservadores o masortim, tradicionalistas, e incluso de gente que no son ni siquiera religiosos y que por alguna razón especial quieren acercarse al cótel y poner, como tantas veces han visto en todas las películas y en todos los youtubes del mundo, cómo se pone un papelito pidiendo algo a alguien sin saber muy bien si ese alguien existe o no. Pues también tienen derecho, porque todos, ese muro es el último vestigio de la zona que rodeaba al templo de Jerusalén, y todos los judíos del mundo tienen el mismo derecho a ese muro, que según la cuenta la tradición, en la leyenda, ese muro lo construyeron por sufragio popular las clases más bajas de todo el judaísmo. No era el muro de la nobleza, ni el muro de los ejércitos, ni el muro de los grandes reyes. Era el muro del pueblo de Israel, y todos en el pueblo de Israel tienen derecho a lo mismo. Desde aquí apoyamos a Netanyahu y esperamos que esta apertura, ojalá llegase también la visión que ha comentado Netanyahu, que también llegase a algunos sectores muy reticentes a los cambios, por ejemplo, dentro del rabinato de Israel. Muy bien, Jorge, pues aquí terminamos la primera parte del informativo. Ahora les vamos a dar unas noticias culturales. Bueno, Jordi, empezamos con la agenda cultural, marcando en el calendario 2 días de esta misma semana, y estamos hablando de televisión. En la 1 de Televisión Española se estrena el próximo 22 de diciembre, que es este domingo, la película para televisión El Ángel de Budapest, que es la historia de Ángel Saffris, este diplomático español que salvó la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Budapest, justamente. Y precisamente a esta figura se emitirá un documental en la 2 de Televisión Española. Recordemos un poquito de esta película que ya les hablamos en su día. Está rodada, la del Ángel de Budapest, está rodada íntegramente en la capital húngara y protagonizada por Francis Lorenzo, el conocido actor español. Es una TV movie que, como saben, pues narra la historia del legado español en Budapest para salvar, como este diplomático salvó la vida de miles de judíos. La producción está dirigida por Luis Oliveros, basada en el libro de Diego Carcedo, Un español frente al Holocausto. La acción se sitúa en Budapest en 1944, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el mes de abril, Adolf Eichmann se instala en la ciudad y comienza la deportación de judíos húngaros a Auschwitz. Solo en 56 días, 437.000 judíos son enviados a los campos de exterminio, Jorge. Bueno, recordemos que si quieren oír más sobre este tema, pues en los archivos de Radio Sefarad escriban Saffris y les saldrá muchísima información, entrevistas con Diego Carcedo, también sobre la presentación, el estreno en las cinematecas de España de esta película. Ángel Saffris había nacido en Zaragoza en 1910 y murió en Roma en 1980. Ejercía entonces como encargado de negocios de la legación española en Budapest, y ante la persecución contra los judíos húngaros utilizó todos los recursos que tuvo a su alcance en calidad de representante del Estado español para salvar cuantas vidas le fuera posible. Para ello, el diplomático aragonés emitió miles de cartas de protección que garantizaban inmunidad a sus portadores, burlando en muchos casos a las autoridades alemanas y a sus colaboradores húngaros. Hasta diciembre de 1944, cuando su país le ordenó abandonar Budapest, Ángel Saffris logró proteger a cerca de 5.000 judíos. Desde entonces se le conoce como el Ángel de Budapest. En 1966, este señor Ángel Saffris fue reconocido por el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel como justo entre las naciones. Como le hemos comentado al comienzo de la noticia, además de la película, al día siguiente, la 2 de Televisión Española emitirá a las 11:30 un documental que nos permitirá profundizar en la figura de Ángel Saffris. Este documental recoge el testimonio de varios judíos protegidos que salvaron la vida gracias a Saffris, así como la aportación de historiadores y familiares del diplomático
y documentos e imágenes inéditas procedentes del Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores español y de diversos fondos documentales de Hungría. Y hoy estamos muy televisivos, Jorge, más Sí. noticias televisivas. Si Ángel Sanz-Briz era un español en Hungría, ahora hablamos de una ciudad española en Estados Unidos, ya que el legado sefardí de Segovia protagonizará un programa de la Jewish Life TV, un canal norteamericano, de hecho es la televisión de máxima audiencia de la costa oeste norteamericana. Wow. Bueno, mira, las calles más emblemáticas de la ciudad, sus hermosas panorámicas y la judería son los lugares que recoge el programa de la Jewish Life TV. Supongo que harán especial hincapié en los barrios judíos, claro. Y ha elegido, en este caso, Segovia como ejemplo del presente y pasado judío de nuestro país. La Jewish Life TV emite durante las 24 horas del día programas acerca de la historia, tradiciones y valores del pueblo judío a la audiencia americana y mundial, llegando a Estados Unidos a 36 millones de hogares. Wow. Bueno, en total son 6 periodistas que recorrieron la ciudad de Segovia acompañados por un guía oficial de turismo. En esta visita se incluyó, como no podía ser de otra manera, la visita al barrio judío, por ejemplo, la antigua sinagoga mayor, que hoy es la iglesia Corpus Christi, el centro didáctico de la judería que está en la casa de Abraham Senior, y la puerta de San Andrés, que cerraba la aljama hebrea, el barrio judío, y desde donde se observan unas vistas inmejorables de la necrópolis judía, el cementerio. Y todo ello centra el reportaje de este canal Jewish Life. Los periodistas americanos además entrevistaron a la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, quien les transmitió la importancia del legado cultural judío de Segovia. Y claro, también tuvieron tiempo para disfrutar de la gastronomía en el segoviano restaurante El Fogón Sefaradí. Y es que se come muy bien allí en Segovia también. Lo que no creo que hayan probado es el cochinillo, No, porque cochinillo eso no es caché. Oye, y nos vamos ahora, Jorge, a Venezuela para hablar de arqueología y una muy interesante noticia, porque se ha encontrado un mikvé de suma importancia para la historia de la presencia judía en Iberoamérica. Mira, te cuento, el pasado agosto se realizó este descubrimiento arqueológico, que se hace público ahora, en la casa de la antigua familia Senior. Bueno, los mismos de Segovia que hablábamos antes, Fíjate. el mismo apellido. Claro. En la localidad de Oro, donde funcionaba el Museo Alberto Enríquez, que está remodelando la gobernación de Falcón. Ya sabes que siempre se suelen encontrar estos hallazgos arqueológicos cuando hay una obra. Claro. Cuando se Y en encuentran. Venezuela también pasa. Claro, bueno, pues es el hallazgo de una estructura que data de 1774, aproximadamente, claro, año en el que la familia Senior adquirió la casa. La comunidad judía de Caracas documentó a los investigadores que determinaron la importancia de este hallazgo. Bueno, vamos a aclararle, a recordarle a los oyentes que igual no saben lo que es un mikvé. Un mikvé es un baño ritual, ¿vale? Es un baño que tiene unas características especiales porque el agua tiene que circular, no puede ser agua estancada porque tiene que ser agua purificada, especialmente recogida de lluvia o de algún arroyo que pase cerca y que permite desaguar esta especie de piscinita donde se practican estas abluciones, rituales, por lo menos una vez por semana, antes del Shabbat y en caso de bodas, etcétera, etcétera. Bueno, se encontraron capas de calicanto con 3 pisos superpuestos separados por 5 centímetros cada uno para reservar agua pura. Lo que decíamos, que no fuese tocada ni recolectada por el hombre y que no se filtrara hacia el suelo. Se presume que estaba en un espacio libre sin techo y que el agua de lluvia era la que se reservaba, han comentado los arqueólogos. Este mikvé, esta estructura, es la única de este tipo excavada en Venezuela y posiblemente en el continente americano, porque bueno, hoy en día sí hay muchos mikvé, pero que están en las sinagogas modernas, no del siglo XVIII. Los arqueólogos han afirmado que tan solo se han encontrado 3 en Europa y ahora está en el estado de Falcón, de manera que seguirán investigando, no excavando restos, sino excavando sociedades. Bueno, pues con esta noticia terminamos, Jorge. Mañana les traeremos más información. Pues sí, mañana más y esperemos que también mejor. Claro que sí. Aquí les esperamos en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Jordania cierra sus puertas a Hamás. El canciller chino de gira por Oriente Próximo para impulsar negociaciones de paz.
Europa y la tensión entre Israel y Líbano. Y la seguridad española investiga la presencia de centenares de islamistas dispuestos a cometer atentados. Estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y como siempre, después seguiremos con las noticias culturales. Eso es, luego les traeremos noticias culturales. Pero empezamos en Jordania, ya que este país ha cerrado sus puertas al movimiento terrorista islámico Hamás en solidaridad con el nuevo régimen egipcio. Jordania no ha respondido a varios pedidos realizados por el jefe de la oficina política de Hamás, Khaled Mashal, para visitar Amán y entrevistarse con funcionarios jordanos. Tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi y los hermanos musulmanes por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Abdel Fattah al-Sisi, en julio pasado, las tensiones entre el Cairo y Hamás han crecido, ya que las nuevas autoridades egipcias consideran a la Franja de Gaza como un foco desde donde se expande la subversión islamista hacia la península del Sinaí y responsabilizan a Hamás de los actos terroristas. Los militares han destruido túneles que trasladaban ilegalmente mercancías, armas y militantes bajo la frontera entre Sinaí y Gaza y revocado la ciudadanía egipcia a los líderes de Hamás. La dirigencia de Hamás, que alguna vez tenía su sede en Amán, fue expulsada por el rey Abdalá II como una de sus primeras medidas al llegar al poder en 1999. Sin embargo, a Mashal se le permitió visitar varias veces Jordania en 2012 e incluso reunirse con el monarca. El lugarteniente de Mashal, Musa Abu Marzouk, criticó recientemente a Egipto por el cierre de su frontera con Gaza durante la severa tormenta que azotó el enclave costero, acusándola de impedir que se reactive la única usina eléctrica con combustible enviado como regalo por Qatar. Así es, Jordi, esto es una noticia que no ha salido prácticamente en ningún medio. Ya los que hablaban de las terribles inundaciones sufridas en Gaza por el temporal que cayó no solamente en Israel, también en los países vecinos, también en el norte de Egipto, en realidad también afectaron mucho, por ejemplo, a los desplazados y refugiados sirios en todo el Medio Oriente, porque ellos estaban en viviendas muy precarias, en tiendas de campaña, y ha sido una tormenta muy fuerte, con nieve, con lluvias. Pero lo peor de todo es que parte de los problemas de Gaza durante esta tormenta podrían haberse, digamos, suavizado, pero Egipto ni aunque caigan chuzos de puta no ha abierto la frontera. O sea, la frontera que mantuvo abierta la ayuda humanitaria y el rescate de las personas ha sido la de Israel, que ha estado ahí para pasarles combustible, para hacerles llegar medicamentos, medicinas e incluso sacar a la gente, rescatar a la gente que se estaba con problemas, digamos, con el agua al cuello y nunca mejor dicho. Así que eso por un lado. Pero el tema es que Hamás realmente está pasándolo muy mal, en todos los sentidos. Primero porque con el tema de Siria pues se posicionó de tal manera que perdió su sustento básico, que era el de Irán. Luego su sustento ideológico, que estaban los hermanos musulmanes de Egipto, y a través de los túneles les hacían llegar todo lo que buenamente se podía, sean armas, sean militantes, sean lo que sea, pues también lo perdieron cuando fueron derrocado el presidente Morsi. Y ahora pues Jordania se ha sumado de forma, digamos, no oficial a este boicot a Hamás, cerrando o, digamos, no permitiendo el desarrollo de demasiadas actividades de los delegados de Hamás en territorio jordano. Quieren desligarse de ellos y yo creo que de alguna manera pues el tema de Siria, aunque a Jordania le haya afectado con 400.000 desplazados que tiene en su territorio, pero a nivel político y a nivel interno pues le ha suavizado, por ejemplo, el tema con grupos como Hamás o Hezbollah, con los cuales ya sabe prácticamente, tiene una justificación para no tener que someterse a sus designios por ser los líderes, entre comillas, del anti-israelismo. En este caso, gracias al conflicto de Siria, que Hezbollah y Hamás se han situado defendiendo al régimen
de Bashar al-Assad, pues, bueno, Hamás se ha desligado y Hezbollah se ha puesto en contra, pues ha habido un movimiento extraño y Hamás se ha quedado descolgado de todo y esperamos que políticamente esté más cerca del final que de otra cosa. Y seguimos, Jorge. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, parte de una gira de 10 días a Oriente Próximo en la que pedirá a los líderes israelíes y palestinos que vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones, un viaje con el que Pekín busca aumentar su influencia en la zona. La gira incluye a Israel, los territorios palestinos, Argelia, Marruecos y Arabia Saudita, y se produce una semana después de que su homólogo estadounidense, John Kerry, también pidiera a Israel y a la autoridad palestina que avancen en sus frágiles conversaciones de paz en sus visitas a Jerusalén y Ramallah. Los líderes comunistas chinos han intentado este año adquirir un papel mediador en el conflicto y con tal objetivo recibieron en el mes de mayo en Pekín al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente palestino Mahmoud Abbas, a quienes ofrecieron acoger futuras negociaciones de paz entre ambas partes. Pues sí, Jordi, a río revuelto, ganancia de pescadores. Aquí hay alguien que era el que controlaba la zona, que era Estados Unidos, y como dice, yo no quiero jugar más, porque me interesa jugar en China, que eso es la pretendida política exterior de Obama, pues en vez de hacer nada en China, lo que pasa es que lo que él va dejando, vienen los chinos y se instalan, vienen los rusos y los chinos. Los rusos ya tienen algún pie metido, los chinos son totalmente recién llegados a esta zona, pero tienen detrás de sí una economía tremenda y una influencia creciente, por ejemplo, en el continente africano, donde ya prácticamente están adueñados de 3/4 de los recursos de ese continente. Así que Wang Yi, vamos a tener que ir acostumbrándonos a estos nombres y estas caras, porque igual son las que van a gestionar el tutelaje de las partes en el conflicto de Oriente Próximo y no como estamos acostumbrados hasta ahora los nombres en inglés. Y volvemos a hablar ahora de la Unión Europea. La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha mostrado preocupación por el intercambio de disparos registrados a lo largo de la línea azul entre Israel y Líbano, que se cobraron la vida de un soldado israelí el domingo y de 2 soldados libaneses el lunes, y ha reclamado máxima contención a ambos países. Ashton subrayó el apoyo de la Unión a la misión de interposición de paz de la ONU, conocida como FINUL, y ha respaldado también la investigación en marcha de la misión para establecer los hechos sobre el terreno. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, exigió que el ejército libanés proporcione una explicación de qué sucedió exactamente y si realmente fue un soldado rebelde, qué hizo con él y qué planea hacer para evitar incidentes de este tipo. Bueno, nosotros aquí parece que tenemos una sección fija que es la política exterior europea, protagonizada por Catherine Ashton. Cuando hubo un disparo de un soldado libanés matando a un soldado israelí que iba en un coche particular, un coche militar, pero no un coche blindado ni nada por el estilo, por un camino de estos de la frontera, pues cuando mataron al israelí, Ashton no dijo absolutamente nada. Pero ahora, cuando Israel respondió desde terreno israelí y en el intercambio de fuego murieron 2 soldados libaneses, entonces Ashton pide contención, máxima contención. Esto se llama asimetría en matemáticas, en geometría y en el sentido común. Y ya estamos un poquito hartos de esta asimetría, de esta representante de política exterior que, como su nombre dice, alta, solamente la altura debe ser la altura física de la señora Ashton, porque a nivel de política y de recursos diplomáticos, la verdad que se queda muy corta, no se queda nada alta. Y desde luego nos plegamos a la petición del ministro de Defensa para saber qué es lo que pasó, porque este soldado fue detenido por el ejército libanés, pero según ha trascendido hoy mismo, parece que ya lo han liberado. Entonces, ¿qué pasa en el ejército libanés? Alguien que dispara contra alguien, pues ya está, le dicen, no, quería saber cómo te llamas para ponerlo en el informe. Eso es lo que va a hacer el ejército libanés, porque eso no es suficiente.
Y terminamos hablando de terrorismo en España. El periodista Eduardo Martín de Pozuelo ha publicado en el periódico La Vanguardia un amplio informe sobre la preocupación de los servicios de seguridad e inteligencia españoles ante la presencia de extremistas salafistas en nuestro país. Según el artículo, solo en el área de Barcelona se calcula la existencia de un centenar de extremistas dispuestos a propiciar acciones violentas elaboradas o también del tipo de terrorista súbito, los mal llamados lobos solitarios, ya que en ningún caso están solos, como las habidas en Londres, Boston o París. Igualmente hay presencia islamista, pero en menor medida en Madrid, Ceuta, Melilla, Guipúzcoa y en el llamado Corredor Mediterráneo. Zonas de Cataluña, como Tarragona y Girona, ya son consideradas por los servicios europeos de inteligencia como un alarmante foco del radicalismo instalado en Europa. Recordemos que el pasado día 10 la Embajada de Estados Unidos en Madrid emitió un comunicado en el que el director del FBI, James Comey, hizo un balance de la colaboración policial entre ambos países, desvelando que la coordinación bilateral había frustrado numerosos atentados terroristas planeados en ambos países, entre ellos un plan de Al-Qaeda para utilizar aviones por control remoto, los conocidos drones, para hacer llegar explosivos hasta España. Bueno, este es un informe, esto es un artículo, no es una noticia, porque Eduardo Martín de Pozuelo no puede desvelar las fuentes de los servicios de inteligencia y de seguridad que le han proporcionado esta información. Pero la información es veraz y es más, es cada vez más alarmante porque estamos hablando no solamente de gente formada ideológicamente en este extremismo del martirio de matar... morir matando las bombas humanas estas, sino que son gente que están retornando desde esta guerra en Siria, donde han aprendido algunas técnicas como la fabricación de armamentos de bombas y de dispositivos de autoexplosión o como se quiera llamar. Esto es preocupante y aparte es preocupante algo que es terrible, es que España, especialmente la zona de Cataluña, figure en el mapa del radicalismo extremista. O sea, recordemos que el atentado del 11S de Estados Unidos se planeó desde una reunión en Salou, aquí en la costa catalana, con lo cual no es un hecho aislado. Todos los años llegan a la zona esta de Tarragona, de Gerona, a Lleida también, organizan una especie de congresos de ONGs con nombres en inglés, pero que vienen con dinero de Kuwait, de Qatar, de Arabia Saudita, de todos estos países que supuestamente no son extremistas, pero que están financiando el terrorismo internacional. Están inspirando la ideología salafista wahabí, que quiere decir salafismo es recuperar, digamos, las sociedades musulmanas de la Edad Media. O sea, volver a aquella época gloriosa para el Islam en la que dominaba el mundo o una parte muy grande del mundo y la parte que tenía dominada la tenía atada, muy bien atada, y ahí no se movía nada sin permiso del sultán, del califa o del emir. Eso es lo que pretenden desde países tan avanzados como Qatar, que financia las camisetas del Barcelona, ¿no? Bueno, pues en Barcelona mismo es donde también fraguan muchos de estos encuentros con clérigos incendiarios que vienen a proclamar sus soflamas, y como las dicen en árabe, y aquí nadie se entera o parece no enterarse, solamente algunas personas en los servicios de inteligencia que cuando dan la voz de alarma parece que solamente le hacen caso a la gente de fuera y que sabe de qué se trata. Por ejemplo, los servicios secretos de Estados Unidos, que han agradecido esta colaboración porque dicen que han frustrado muchos atentados, que luego no lo publican en el periódico porque cuando se detiene a alguien que no ha logrado hacer el daño, pues parece que no ha pasado nada, como esta gente de Ceuta que pretendía hacer estallar unos ferries que cruzan entre Ceuta y la península ibérica. Pues nada, como al final no pasó nada, pues aquí no pasa nada, y a otra cosa mariposa. Bueno, Jorge, pues sí, a otra cosa. Vamos con cultura ahora en un momentito, en una pequeña pausa, y les contamos noticias culturales.
Bueno, y hoy empezamos con noticias culturales. Yo sé que cuando estás con Raquel siempre preguntas, ¿es de Holocausto o no es de Holocausto? Pues sí, esta vez sí. Vamos a empezar hablando de nazismo y de un testimonio escrito de esta época tan terrible. Se trata del diario de Alfred Rosenberg. Rosenberg es un ideólogo nazi muy cercano a Hitler y este diario ha sido entregado al Museo de Holocausto en Washington. Fue escrito entre 1936 y el 44 y fue entregado por los servicios estadounidenses de aduana e inmigración al museo, que publicó una versión digital del mismo en su página web, y se la decimos, es www.ushmm.org. ushmm.org. Rosenberg fue un teórico de la solución final, con sus ideas sobre la superioridad de la raza germánica. El criminal nazi fue colgado el 16 de octubre de 1946 después de haber sido condenado a muerte por el Tribunal de Nuremberg. Su diario, incautado por el ejército estadounidense en Alemania, fue recuperado por Robert Kempner, un abogado alemán que formaba parte de la Fiscalía de Nuremberg, quien lo conservó hasta su muerte en 1993. Posteriormente fue hallado, incompleto, en el subsuelo de una casa del estado de Nueva York, tras haber sido aparentemente entregado a un editor por un ex colaborador de Kempner. Sus 425 páginas manuscritas o escritas a máquina evocan grandes acontecimientos como el Pacto Germano-Soviético, los principales dignatarios nazis o la administración por el propio Rosenberg de los territorios del este de Europa conquistados por la Alemania hitleriana. El diario en realidad no aporta grandes revelaciones, así lo comentó la prensa el director de investigaciones del museo, llamado Jürgen Matthäus. Nada dice incluso sobre temas cruciales como la persecución de los judíos, pero sí que permite comprender el proceso que llevó a ella. Matthäus también añadió que lo interesante es ver qué piensa Rosenberg sobre todo el final de la guerra, sus desilusiones, su frustración, ya que siguió siendo un nazi convencido hasta el final. Y no nos olvidemos que dentro de poco vamos a ofrecer una entrevista con motivo del 20 aniversario de... que hace poco ofrecimos una entrevista con motivo del 20 aniversario de este Museo del Holocausto de Washington. Así que si lo buscan en nuestro archivo pueden encontrar más información. Y ahora nos vamos a trasladar de Washington a Nueva York y del Museo del Holocausto al Museo Judío. Allí se presenta la exposición Chagall, el amor, la guerra y el exilio. Por primera vez en los Estados Unidos y hasta el 2 de febrero de 2014, esta muestra explora un periodo significativo pero descuidado en la carrera de este conocidísimo artista desde el ascenso del fascismo en la década de 1930 a 1948, años que Chagall pasó en París y luego en el exilio en la propia Nueva York. Marc Chagall es uno de los primeros modernistas del siglo XX. Creó su estilo único recurriendo a elementos de colores vivos, motivos del arte popular, la tradición cristiana de los iconos de Rusia, la tradición judía también, el cubismo, el surrealismo, ¿verdad, Jorge? Es normal ver violinistas, por ejemplo, en su Y gente volando. Obra. Gente volando y esos stattels, ¿verdad? También se suelen ver en su obra. Y bueno, a partir de las pinturas evocadoras de sus años en Francia, la exposición nos revela a un artista profundamente sensible a los sufrimientos causados por la guerra. Chagall, el amor, la guerra y el exilio. Esta exposición incluye 30 pinturas y 24 obras sobre papel, así como cartas personales, poemas y fotos, entre otros objetos. Sin duda es una buena oportunidad para quienes, aparte de ver a Chagall, pues estén de visita por Nueva York. Y vamos a despedirnos hoy de las noticias culturales con una tercera novedad, esta vez relacionada con la cultura sefaradí. Hasta el 31 de diciembre, o sea que quedan pocos días, pero todavía se puede. Está abierta la convocatoria a investigadores para el 18º Congreso de Estudios Sefardíes que organiza el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en colaboración con el Naime and Yoshua Safdie Center for Ladino Studies, de la Universidad de Bar Ilan en Israel, y el London University College, el Departamento de Hebreo y Estudios Judíos. El Congreso de Estudios Sefardíes es un foro académico internacional dirigido
tanto a investigadores como a estudiantes que preparan tesis doctorales en estudios sefardíes. Y como decimos, si alguno de ustedes está interesado, todavía tiene tiempo hasta el 31 de diciembre. El plazo de presentación de resúmenes para participar en este congreso. Dicha participación podrá consistir en comunicaciones originales e inéditas que no excedan los 20 minutos de duración o presentaciones breves de no más de 10 minutos de proyectos o trabajos de investigación en cursos, incluidas también, claro, tesis, también recursos electrónicos, publicaciones, etcétera. Una modalidad no excluye a la otra, pero en ambos casos deberán versar sobre temas relativos a la historia, la lengua y la literatura sefardíes en época posterior a la expulsión. Este congreso tendrá lugar desde el lunes 30 de junio al jueves 3 de julio ya en 2014 y será en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues así nos despedimos con ciencia, investigación, cultura sefardí y un maravilloso día que esperemos que sea el que tengan ustedes también por delante. Muy bien, Jorge, pues con ese deseo terminamos. Gracias y hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abatido un sospechoso palestino en Qalqilia después de abrir fuego contra los soldados. Nueva causa contra Morsi y hermanos musulmanes por colaborar con terroristas extranjeros. Las aerolíneas israelíes podrán volver a volar a Turquía. Y terminaremos hablando del patriarca latino de Jerusalén que pide alto el fuego para Siria, recordando a Gaza y los palestinos. Estas son las noticias y está aquí Jorge para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y como siempre, en la segunda parte hablaremos de cultura. Eso es, luego hablaremos de cultura, pero empezamos en Israel. Fuerzas del ejército israelí abatieron a un palestino que había abierto fuego contra ellas en una operación en la ciudad de Qalqilia, en los territorios en disputa. Fuerzas de la brigada de paracaidistas ingresaron en la ciudad para detener a un hombre y se vieron atacadas a disparos a los que respondieron. El hombre buscado era un integrante de las fuerzas de seguridad palestinas, sospechoso de haber efectuado disparos contra soldados israelíes en el pasado e identificado como Shamir Abdul Rahman Yassin, de 28 años. Los soldados hallaron en la escena una pistola Jericó y municiones. Recordemos que ya ha habido varios incidentes en la zona en los que se efectuaron disparos contra los soldados, incluyendo uno la semana pasada. Sí, resulta que esta es la nueva modalidad que antes no pasaba, pero ahora en Cisjordania o en los territorios, en Judea y Samaria, llámese como se llame, en esa parte, cuando los soldados o la policía tiene que ir a detener a alguien, resulta que los reciben a balazos, porque como tienen armas de fuego para las policías, etcétera, etcétera, pues se arman verdaderas trifulcas y hay muertos. Entonces muchas veces salen los palestinos ahí a protestar, han matado, sí, pero los recibieron a balazos. O sea que te responda una unidad de combate cuando tú les disparas, pues es lo más lógico del mundo. Y este señor, este joven, porque tenía nada más que 28 años, era parte de la Fuerza de Seguridad Palestina y había estaba sospechoso de haber disparado anteriormente contra soldados israelíes, posiblemente en otra de estas detenciones en territorios en disputa. Así que esto es una espiral que no se acaba nunca, porque cada vez que vas a detener al que disparó antes, pues se produce un nuevo tiroteo. Y seguimos, vamos ahora a Egipto. El expresidente egipcio Mohamed Morsi y otros dirigentes islamistas serán juzgados por colaborar con organizaciones extranjeras para perpetrar acciones terroristas y divulgar secretos de Estado. Entre los implicados en esta causa se encuentran también el líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, y el presidente del Partido Libertad y Justicia, el brazo político de la cofradía, Saad Khattatni. Según la Fiscalía, la cofradía preparó un plan para aliarse con organizaciones extranjeras como el movimiento islamista palestino Hamas y el libanés chií Hezbollah y que recibieron ayuda financiera por parte de otros países y organizaciones internacionales para crear el caos y provocar una crisis en el país desde 2005 hasta enero de 2011. Asimismo, son acusados de cometer ataques contra las Fuerzas Armadas egipcias para atemorizar a los egipcios.
Morsi está siendo juzgado además por su supuesta implicación en la muerte de manifestantes frente al Palacio Presidencial del Cairo en diciembre de 2012. Bueno, lo que está pasando en Egipto realmente es asombroso, porque todavía no se ha acabado el juicio contra el anterior presidente, que también está detenido, contra Hosni Mubarak. Y están ahora con el juicio a Mohamed Morsi, y en realidad las acusaciones contra Morsi son todavía peores, porque si al otro y a este se los acusa de haber empleado demasiada fuerza contra la población, o haber ordenado reprimir las manifestaciones, etcétera, que esa es la primera de las causas que se han visto en los dos casos. En el caso de Mohamed Morsi y el Partido Libertad y Justicia, lo que se está planteando es una cosa que llega casi al grado de traición a la patria, ¿no? Que es vender secretos de Estado al extranjero por colaboración con grupos terroristas que no son egipcios, por ejemplo con Hezbollah, que están en el Líbano, y entonces ellos ponen en manos de Hezbollah secretos de Estado egipcio, porque como son amiguetes y todos musulmanes, pues las cosas realmente son muy difíciles de dilucidar, y aparte el Partido Libertad y Justicia, el de Mohamed Morsi, está planteando de que todo esto es una farsa porque el golpe de Estado ha sido ilegal, que ellos son los gobernantes elegidos, etcétera, etcétera. Con lo cual no se sabe muy bien. Igual dentro de un año hay otro levantamiento y vemos también a Al-Sisi sentado en una silla y juzgado por haber juzgado a los demás. Y seguimos. Las aerolíneas comerciales israelíes podrán volar con destino a Turquía tras más de una década de exclusión de ese lucrativo mercado debido a las restricciones de Ankara en materia de seguridad. El director de la Autoridad de Aviación Civil de Israel, Giora Rom, firmó un acuerdo con su homólogo turco tras conversaciones bilaterales mantenidas en Turquía. A partir del próximo verano, las aerolíneas israelíes volverán a aterrizar en los aeropuertos turcos. Desde 2007, las aerolíneas israelíes no podían volar a ningún destino en Turquía porque las autoridades turcas se negaban a cooperar con las exigencias especiales de Israel en materia de seguridad. Con el acuerdo alcanzado, se ha encontrado la forma de sortear las diferencias, permitiendo a las aerolíneas israelíes competir por el trayecto Tel Aviv-Estambul y otras rutas lucrativas. Bueno, esto para el que tiene alguna duda, le recordamos, estamos hablando que las restricciones comerciales están, digamos, las restricciones a los vuelos comerciales entre Turquía y Israel no tienen nada que ver con la flotilla, no tienen nada que ver con la guerra de Siria, son anteriores a todo eso, y tiene que ver con la línea de Erdogan, porque la línea de Erdogan es sí, vamos a hablar con Israel, pero no estamos hablando con Israel. Y entonces, por un lado, permite que se instalen compañías israelíes, por otro lado, dice que no hagan los controles de seguridad que hacen en todos los aeropuertos y que han hecho, por ejemplo, a compañías como el AL, las compañías señeras en seguridad, o sea, lo que el AL vende, y es una compañía aerolínea incluso generalmente más cara que las demás, pero lo que vende es una seguridad que en los vuelos del AL no va a pasar lo que pasa en otros vuelos. Puede ser que intenten que pase, pero que no va a pasar. Bueno, al final han conseguido arreglar este desencuentro comercial y volverán a volarlo. Lo que pasa que hoy en día, aquí no lo menciona, pero Turkish Airlines, la línea de bandera de Turquía, es una de las líneas de mayor crecimiento en los últimos años. Está haciendo un boom en toda Europa y una competencia feroz a todas las aerolíneas de todo el mundo que llegan a destinos en Asia Central y desde Europa o desde América incluso. Te digo que, por ejemplo, hoy en día hay gente que vuela con Turkish Airlines desde Argentina para llegar a Israel. Fíjate tú. Bueno, terminamos hablando del patriarca latino de Jerusalén. Monseñor Fuad Tual pidió en su tradicional mensaje navideño de esta semana un alto el fuego inmediato en Siria para poner fin al sufrimiento de los refugiados que provoca el conflicto en ese país.
Nuestro corazón no puede olvidar a la gente de Siria y entre ellos a los refugiados de los países vecinos. Además, recalcó que la atención del mundo ya no se dirige a la Tierra Santa, se ha trasladado a la tragedia de Siria. No obstante, es preciso señalar que el conflicto palestino-israelí continúa siendo decisivo en la región, convirtiéndose en un obstáculo importante para la estabilidad en Oriente Medio. Por ejemplo, recordó el sufrimiento de la población de Gaza, afectada por las consecuencias del embargo israelí, y también el egipcio, y apeló a la solución del conflicto palestino-israelí porque hasta que esto no ocurra, los pueblos de nuestra región seguirán sufriendo, mencionando la colonización israelí como uno de los factores que obstaculizan las conversaciones entre israelíes y palestinos que se reanudaron a finales del pasado julio. Bueno, el patriarca latino de Jerusalén, ¿qué crees que te diga? Como se dice en Argentina, se le ve la hilacha. O sea, viene a hablar del problema de Siria y el problema no es Siria. O sea, el problema de Siria se liquida en 2 líneas, sí, tiene que venir la paz, que tal, que la otra. Pero no, pero el problema sigue siendo el conflicto, los palestinos. El problema son los palestinos. Hay 6 millones de desplazados sirios y el problema sigue siendo los palestinos. Vamos a ver. Yo no digo que no haya problemas en Gaza, que no haya problemas en tensiones entre Israel y los palestinos, pero al lado de lo que estaba hablando este señor y a lo que se refería el mensaje navideño, esto es como una mota de polvo en la mitad del desierto del Sáhara. O sea que, por favor, que disimule un poquito más sus inclinaciones ideológicas que no tienen nada que ver. Y esto convendría que alguien lo aclarara, que no tiene nada que ver con la religión que viene a representar, porque él es el patriarca latino de las iglesias cristianas latinas en Jerusalén, y tendría que, no sé, digo yo, que los cristianos latinos del mundo no deben estar todos ellos muy conformes de que la representatividad de ellos en el lugar, uno de los lugares más santos, tenga unos tintes totalmente políticos. Se tendría que ser un dirigente religioso. Si quiere convertirse en un político, pues que diga que él trabaja en favor de los palestinos y que se dedique a eso de forma oficial, y entonces seguramente incluso puede ser que gane mucho más porque las subvenciones para los políticos palestinos están mucho mejor pagadas, por lo menos desde España. Bueno, pues aquí terminamos esta parte. Ahora mismo, tras una pequeña pausa musical, volvemos con noticias culturales. Bueno, y vamos a hablar de noticias culturales y vamos a hablar de cine. Ayer ya hablábamos algo de esto, pero vamos a hablar de películas sin nazis. Así empezamos la agenda cultural de hoy. La Filmoteca de Cataluña comenzará su temporada 2014 con el ciclo Cine y Propaganda Nazi. Daniela Rosenfeld, que es la directora del Festival de Cine Judío de Barcelona y a la que entrevistaremos en los próximos días, se ha inspirado en el ciclo El celuloide del odio, la trilogía antisemita del cine nazi, que se pudo visionar en Madrid en abril del 2012, ¿recuerdas? Sí, hablamos de ello también, claro. Sí, claro, estuvo organizado por el Centro Sefarad de Israel y el Círculo de Bellas Artes. Si bien durante los años del ascenso del nazismo el antisemitismo no tuvo una gran presencia en la producción cinematográfica alemana, tras la toma de Polonia, en el 1939, Hitler decidió realizar una serie de películas propagandísticas con las que desplegar sus planteamientos antijudíos. Vamos a hablar de los títulos. Por ejemplo, está El judío Sus, Prisionero del paraíso, también la película Ghetto, la película perdida de la propaganda nazi, o El joven hitleriano Keks, además de El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Estos son algunos, como decimos, de los títulos que se podrán ver en este ciclo, Cine y propaganda nazi, que empezará a proyectarse en enero. Otro ciclo bastante más diferente de cine, nada que ver, se estará dedicado a Jerry Lewis, el conocido humorista norteamericano, y también a la comedia de Billy Wilder y el seu món y su mundo, Billy Wilder y su mundo, el grandísimo director y guionista norteamericano, ¿no? Esto será en verano ya, y esto será, bueno, que el grueso de esta temática judía que tendremos en la Filmoteca Catalana, pero ya en 2014. Bueno, que sepas, Jordi, que hay una película que hizo Jerry Lewis y que nunca estrenó,
que es una película sobre un payaso en el Holocausto. Ah. Pero bueno, sigue Eso sin no lo sabía. estrenarse porque él no quiere que se estrene. Pero vamos a seguir hablando de otra cosa que tiene que ver, que tuvo que escapar precisamente de la Alemania nazi para convertirse ya en Hollywood en uno de los grandes directores de la historia del cine. Nos referimos a Ernest Lubitsch, a quien dedica otro ciclo de cine, esta vez el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Mira qué bien. En el invierno de 1947, un grupo de amigos se encontró en el funeral de Ernest Lubitsch. Entre ellos estaba solo un aventajado, que acabamos de hablar de él también, Billy Wilder. Y bueno, todos exclamaron con tristeza, se acabó Lubitsch. Y Billy Wilder replicó, no, mucho peor, se acabaron las películas de Lubitsch. Bien, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en colaboración con el Centro Sefarad de Israel, pues va a revisar las mejores películas de la última etapa del genial director judeo-alemán. Estos son títulos como La viuda alegre, Ángel, Ninochka, El bazar de las sorpresas, Ser o no ser. La más famosa, yo creo, ¿no? Sí, y El diablo dijo no, son las películas con las que paladeamos el genio de este director y su ya célebre toque Lubitsch. Desde luego no están todas las que son, pero sí son todas las que están, pues se trata de una selección perfecta para los amantes del cine de Ernest Lubitsch en pantalla grande a precios más que populares. 5,5 € la entrada, y para socios mayores de 65 y los poseedores del carnet joven, 4 €. El ciclo comienza el próximo 21 de diciembre, o sea que ya mismo, y se extiende hasta el 5 de enero, durante toda la fiesta. No se nos ocurre un mejor plan para estos días que se avecinan. Un buen precio y también la posibilidad de ver unas películas que nunca vemos en el cine, porque de otra manera pues nunca las podríamos ver. Estas películas antiguas, como no es en la Filmoteca. Sí, o en un DVD, pero claro, en la pantallita. Pantalla pequeñita. Bueno, estos días son especiales para el cristianismo, se acerca la Navidad y bueno, muchos van a celebrar estas fiestas con el ritmo de I Can Hear Christmas, es decir, puedo oír las Navidades, ¿no? Una canción interpretada por una judía israelí y un musulmán iraní, fíjate. Sí, qué bueno, curioso, esto Jorge. lo cuenta nuestro colaborador Salem Ergui en el periódico El Mundo. Se trata de Liel Kolet y Ebrahim Hamedi, más conocido como Ebi, que han unido sus voces, aunque separados por su nacionalidad, religión y 40 años de edad, Madre desafían pasaportes, estereotipos, fronteras, fanatismos religiosos y tensiones regionales para confeccionar la banda sonora navideña de un potente mensaje de paz. Además, no deja de ser curioso, ¿no? Este mensaje navideño y cristiano, un judío y un musulmán. Bueno, este inusual encuentro es una felicitación de Navidad a todos los cristianos del mundo y es un canto a la unidad y la concordia de las tres grandes religiones, así lo dice Colette. Sí, es un mensaje de unidad en estas fiestas tan entrañables. Dice Colette, yo soy judía, pero me gusta la Navidad y con todas las luces, las reuniones familiares. No me refiero a la parte religiosa de la festividad, sino a toda su atmósfera social y familiar. Bueno, conozco algunos cristianos a los que es precisamente todo esto lo que no les gusta de la Navidad. Ah, bueno, pero son cristianos que no viven en Nueva York, me parece, porque allí es imposible no dejarse impregnar del espíritu, exacto. ¿no? Bueno, por su parte, Evi tiene 64 años, por eso decíamos de la diferencia de edad. Es nacido en Teherán y es una leyenda de la canción persa. Vive en el exilio desde la revolución islámica de Khomeini en el 79, porque es opositora a este régimen iraní. Lamenta la prohibición de su música en su propio país, pero añade, muchos iraníes escuchan mis canciones de forma clandestina. Eso es como le pasaba a esta que cantaba Azúcar, ¿cómo será? Celia Cruz, ¿no? Celia Cruz con en los cubanos, Cuba. que los cubanos, para ellos no existía en la historia de la música cubana Celia Cruz. Pues para los iraníes no existe este Evi en su música, aunque sea uno de los mejores intérpretes. Sí, pero seguro que ahora podrán hacerlo de forma diciendo estoy escuchando un villancico cristiano y eso se lo van a dejar escuchar. Y oye, y no será la primera vez, ni mucho menos que temas, canciones de la Navidad cristiana están interpretadas o compuestas por judíos, sino ahí tienes a Irving Berlin, que ha compuesto casi todos los clásicos de la Navidad, ¿no? Siendo judío. Es así, y aparte te digo que esto también es un buen ejemplo no solamente de que un judío y un musulmán pueden festejar perfectamente la Navidad, sino que también un judío, o en este caso una judía y un iraní pueden ser perfectamente amigos. Lo que no siempre van a compartir
a nivel religioso, pero sí a nivel de las mismas aspiraciones de libertad, porque ya vemos que este Evi no es que sea de los protegidos de Rouhani. No parece, desde luego. Bueno, Jorge, pues con esta buena noticia terminamos la semana también, así que buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.